La última investigación de María Amparo Casar localiza, mide e identifica las causas de la corrupción en México y expone con claridad cómo este problema de corrupción tiene altos costos económicos, políticos y sociales para el país. En entrevista con La Silla Rota, María Amparo Casar explica cómo México ha caído 31 lugares en los últimos 6 años, de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Autora del libro México, Autonomía de la Corrupción, realizado con el apoyo del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, y del Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDE, considera que este reporte es una fotografía de cómo nos vemos los mexicanos a nosotros mismos y cómo nos perciben y califican en el mundo en materia de corrupción. En ese sentido, reitera que es necesario localizar la corrupción, medir su extensión, identificar sus causas, encontrar las áreas de riesgo que permiten su reproducción, examinar sus mecanismos de operación, exhibir sus efectos y estudiar las experiencias exitosas. Solo así, advierte, se podrá traducir la indignación en una estrategia exitosa para combatirla. Buenas noches, como siempre es un gusto tenerlos aquí en La Silla Rota. Efectivamente, en esta oportunidad nos acompaña María Amparo Casar, catedrática reconocida, analista política profunda y autora de un reporte coyuntural oportuno sobre la corrupción como fenómeno político, social, económico, sobre un fenómeno que afecta, por supuesto, al sector público, pero también a los ciudadanos, al sector privado. Un reporte también alentador porque describe cómo salir, seguramente no con facilidad, de este drama de una democracia como el que sufre México. María Amparo, muy bienvenida a La Silla Rota. Muchas gracias, Roberto. Es un gusto, es la como primera siempre, vez que saludarte. estoy con ustedes en La Silla Rota, así que te agradezco enormemente. Es un honor para nosotros. Es un trabajo complejo, es un trabajo muy oportuno, decía yo, coyuntural. Hay un debate creciente en México sobre la corrupción y leyendo tu libro uno entiende que hay reportes muy sólidos internacionales que hablan sobre cómo percibe la gente la corrupción y que en México nos va muy mal con esos índices. ¿Qué nos puedes adelantar como un primer comentario sobre por qué los mexicanos sentimos tan grave nuestro nivel de corrupción? Mira, primero te diría, Roberto, que cada vez estamos más conscientes de la corrupción, porque cada vez hay mayor visibilidad, porque la prensa, los medios han hecho un cada vez mayor trabajo de investigación sobre la corrupción. Entonces, cuando medimos la corrupción, que por definición es muy difícil, porque es un acto que tiende a esconderse, se mide siempre, pues no con datos duros, sino con datos de percepción. Pero el hecho claro es que la percepción de los mexicanos es de que tenemos cada vez mayor corrupción en cada vez mayor número de sectores y por cada vez mayor monto. Uno no puede decir que nos imaginamos el fenómeno, porque no, bueno, muchos indicadores de organismos internacionales, de instituciones financieras, ubican a México en los peores lugares en materia de corrupción. Pero también mi pregunta sería, en la misma medida en que podemos ser tal vez más urbanos, más educados, con crecimiento económico, ¿puede esto influir en nuestra percepción, más educados tal vez también, de denunciar la corrupción? A lo mejor es un fenómeno también sociológico. Mira, desgraciadamente, cuando me dices denunciar, así como ha crecido nuestra conciencia de la corrupción, nuestra percepción de que tenemos a un país corrupto, a una clase política corrupta y también que nosotros mismos incurrimos en actos de corrupción, digamos, más frecuentemente de lo que se esperaría para un país como México, la cultura de la denuncia, esa se ha quedado estancada. No la denunciamos. La denuncian los medios, que es distinto, y eso ha ayudado a que crezca la percepción. Pero muchas veces me preguntan, oye, María Amparo, ¿será que más bien estamos más conscientes, pero la corrupción es la misma? Podría ser, pero el hecho claro es que mientras otros países van escalando en los lugares de honestidad, de mayor transparencia y menor corrupción, nosotros vamos cayendo en esa escalera. Así que el fenómeno de que la prensa reporta actos de corrupción pasa en todos lados y sin embargo en México aumenta la percepción y en otros países disminuye. Así que algo tiene que estar pasando mal en México, que pasamos en muy pocos años, en 6 años, caímos 30 lugares.
Y ciertamente la impunidad es el estímulo, el incentivo más importante para que el fenómeno se vaya reproduciendo. Pues yo diría que sí, porque podemos caer o caemos, de hecho, en este círculo, Roberto, que yo llamo el círculo de la ilegalidad. Si tú cometes, o yo cometo, para no meterte a ti, yo cometo un acto de corrupción, la probabilidad de que me cachen es mínima. Si me llegan a pescar en el acto de corrupción, la probabilidad de que el Ministerio Público me arme un buen expediente, ¿sí?, a prueba de balas, es mínimo. Si me llegara a armar ese expediente de forma tal que un juez me debiera, y uso la palabra en su significado, me debiera consignar, todavía tengo chance yo de decirle al juez, en fin, de darle una manita. Y si me llegara a consignar el juez y me llegaran a meter a la cárcel, todavía puedo delinquir desde la cárcel. Entonces todo este círculo vicioso lo debemos de convertir. Tú lo en uno expresas virtuoso. diciendo que el incentivo del riesgo o lo que uno tiene por perder cuando incurre en actos de corrupción es muy pequeño y uno tiene mucho por ganar cuando incurre en corrupción en México, a diferencia de lo que ocurre en otros países. Estableces también, México es una de las 20 economías más importantes del mundo, pero es uno de los 20 países más corruptos del mundo. Ese es el dato más interesante, qué bueno que lo mencionas. Y hay otra cosa muy desalentadora en tus reflexiones, de que México en algunos indicadores ha avanzado en casi 20 años 4 puntos, 4 posiciones, ¿no? Y que ese ritmo le podría tardar, si los demás se quedan quietecitos, le podría tardar 40 años en tener un indicador más o menos decente. Sí. Es muy grave eso. Eso es muy grave, pero vámonos nos podemos poner optimistas. También me ponía yo el ejemplo de el índice de libertad económica, en donde México logró pasar, es cierto, en alrededor de 15 años, de tener una inestabilidad macroeconómica y financiera muy aguda, a ser uno de los países más estables. O sea, sí se puede en estos índices internacionales ir avanzando poco a poco, pero hay que tomar una política correcta, una política que esté bien alineada. ¿Por qué logramos hacer esto en la parte económica, Roberto? Yo creo que, entre otras cosas, porque una de las pocas políticas de Estado en este país es la que ha llevado a cabo el Banco de México. Se construyó la institución, se respetó la institución, ¿sí? La institución se dedicó a hacer una política pública de Estado, que cuando digo de Estado es transeccional, aislada de los vaivenes políticos. Y con respeto de muchos actores. Sí. ¿Sí? Si hiciéramos eso con la corrupción, ¿por qué no podríamos, como ha hecho Uruguay, escalar varios lugares en apenas 15 años? Muy bien. Vamos a tomar estas posibilidades, estas buenas prácticas de combate a la corrupción en el siguiente bloque, si me permites. Seguimos aquí con ustedes en la Silla Rota. Muchas gracias.